cerrándolo y que estén como quieran, o no molestar o en la posición que quieran. Vamos a continuar con las conferencias de esta tarde que tenemos previstas. Lo que pasa es que ya les anuncio que va a haber un pequeño cambio. Vamos a cambiar entre el que primero que iba a iniciar estas conferencias de la tarde iba a ser don Fernando Mogaburu, y hemos cambiado con don Juan Luis Sánchez, que nos ha dicho que él se acuesta temprano y que quería acabar un poquito antes. Así que le vamos a respetar su decisión y vamos a hacer todo lo posible porque todo vaya bien, que nosotros no tenemos ningún problema con eso. Ahora les voy a dar una pequeña biografía de Juan Luis Sánchez Martín, que va a ser entonces este primer conferenciante, y para que ustedes vayan tomando nota. Don Juan Luis Sánchez Martín nació en Málaga allá por el año 1950, cursó enseñanza media en Campillo, Málaga, y 2 años de periodismo en la Escuela Oficial de Madrid, graduándose en marketing financiero en la primera promoción de la escala superior de las Cajas de Ahorro Confederadas de Madrid, en 1974. Fue fundador y editor de la revista Researching de Lance Wars entre 1988 y 1992. Dragona entre 1992 y 1995. Y Researching and Dragona entre 1995 y 2004, donde publicó numerosos artículos de investigación histórico-bélica, como había hecho anteriormente en otras revistas o boletines americanos, ingleses, franceses, Sabre-Stage o alemanes Die Zinnfiguren. Perdonen mi pronunciación, yo no sé mucho de idiomas, los que saben son ellos. También ha publicado 3 libros propios y todos en lengua inglesa: The Portuguese Army in the War of Spanish Succession, Skopje, 1989, The Battle Maps in the Seven Years' Wars, Madrid, 1991, y The Battle of Creville, 5 Times Reform, Skopje, 1992. Y otro en colaboración con Bernard Gerer, Rocroi, 1643. Verites on et controverses sur une bataille de Legend, Rocroi, 2007. Esto es un desafío para mí porque es inglés, francés, alemán, cosas que no estoy muy preparado, pero me van a perdonar. Durante 25 años trabajó en la creación de una base biográfica sobre los maestres de campo y oficiales de los tercios españoles entre 1536 y 1704, que comenzó a publicar parcialmente en Internet entre 2004 y 2014, en la página web www.tercios.org, y que todavía puede consultarse a través de la web archive.org. Gracias a ella pudo contribuir con más de un centenar de biografías, todas de militares españoles de la Edad Moderna, en la publicación de los 50 tomos del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, entre 2009 y 2013. Más recientemente ha publicado artículos en 2 números extraordinarios de la revista Historia Militar, uno biográfico sobre Miguel Pons de Mendoza, en el número extraordinario número 2 de la revista de Historia Militar del año 2014, y el titulado Los capitanes del soldado Miguel de Cervantes, en el extraordinario 2 de la misma revista del año 2016. Ha escrito y hablado en 7 idiomas, por eso digo que tiene más don de lenguas que yo. Hoy nos va a ilustrar sobre las aportaciones a la biografía del maestre de campo pacense Juan de Solís. Pero antes tenemos una sorpresa que le vamos a dar a don Juan Luis, que viene desde miles de kilómetros de distancia de aquí y que se la dedica a una persona muy especial que le tiene mucho cariño. Así que vamos a escuchar lo que nos van a decir y después iniciará la presentación de su conferencia de hoy. Por favor, cuando podáis, poner el vídeo. Muy buenas tardes, Juan Luis. En esta segunda jornada se ha vuelto a hacer realidad el poder contar contigo en este afán de seguir descubriendo nuestra historia militar. Lejos queda ya aquel 2001, si bien recuerdas, cuando un joven capitán te escribía a través de tu inolvidable revista Researching and Dragona para pedirte ayuda en la revisión que estaba haciendo del historial del Regimiento Saboya durante su época de tercio. Como bien sabes, todo ello cristalizó tras la insistencia de ya un recién ascendido comandante
en una brillante conferencia que, desde entonces, se ha convertido en cuna de inspiración para el hoy ya coronel y doctorando en Historia Militar que te habla. Tu monumental trabajo se concentró en esa increíble página tercios.org, que sirvió como un auténtico aldabonazo para despertar muchas inquietudes y conciencias. Gracias por mostrar el camino y por tener la valentía de iniciarlo en solitario. Hoy somos legión los que seguimos tu estela. Y es que tendrá que llegar ese día en que se escriba una historia actualizada, rigurosa, pero sin duda apasionante, sobre estas famosas unidades militares alumbradas al genio y a la hechura de España. Un fuerte abrazo, admirado y querido maestro. Nos vemos. Pues, don Juan Luis, cuando usted quiera, si puede. Dejadme que me recuperes, señoras y señores, amigos y colegas, porque mano a mano me ha partido el alma, me ha roto el corazón, me ha dejado sin palabras, pero hay que seguir. Hace casi 20 años que vine a conferenciar a esta ciudad, otros 14 desde mi última conferencia y 7 desde que escribí algo publicado. Entonces, ¿qué pinto yo aquí?, se preguntará alguno, como también lo hago yo. Pero al menos sé la razón. Yo estoy aquí ante ustedes por no fallarle a quien me lo pidió, aunque no lo hice cuando nos vimos la última vez en Madrid, sin saber, yo al menos, que poco después sería destinado al Líbano. Ya desde allí me pidió que pergeñara un currículo y un resumen de una charla que entonces quise más ambiciosa de lo que ha quedado porque no sabía, y yo no supe hasta recibir por email desde el Líbano, el programa de las jornadas y el tiempo disponible para desarrollar cada una. Por ello, me veo en la precisión de acotar mi intervención sobre la vida de Juan de Solís, bueno, pues esto lo he corregido y no sé lo que pone. Por ello me veo en la precisión de Juan de Solís Portocarrero, maestre de campo del tercio llamado de Francia. Fue hijo de don Pedro Solís Manuel, segundo señor de Serrajas y Salvatierra, y de doña Inés Portocarrero y Rivera, hija de los condes de Medellín. Nació en Badajoz, como confirman los testigos de las pruebas alcantarinas de su nieto homónimo, en 1603, así como Herrera en la Historia General, Pinedo en la Historia del Toisón de Oro, aunque Barrantes en sus ilustraciones de la Casa de Niebla le hiciera natural de Alcántara y otros autores, cuyos nombres excuso recordar, le prefirieran trujillano o salmantino, donde hubo homónimos. Sus padres procrearon 13 hijos, a los cuales solamente llegó a identificar Salazar y Castro, siendo Juan el quinto al nacer, antecediendo a Inés, que murió doncella, y a Francisco, que fue comisario general en la guerra de las Alpujarras y que después estaría en Badajoz el 3 de septiembre de 1580, al que otros genealogistas hicieron más joven que nuestro Juan, aunque ninguno disputaba la primogenitura y el señorío a Fernando. Como tantos otros hidalgos segundones, Juan quiso labrar su fortuna sirviendo en los ejércitos del emperador contra la beligerante Francia en Italia. La primera noticia que poseemos de su carrera militar data de 1536, hallándose de alférez de infantería de la compañía del trujillano Ruiz Sánchez de Vargas, más recordado por su disputa en 1507 con Diego García de Paredes, el Sansón extremeño, que por su notable carrera militar más recordado por su disputa que por su notable carrera militar. En 1528, con algo más de 50 años, era capitán de infantería en Nápoles cuando la invasión del vizconde de Lautrec, apoyado en parte de la nobleza sublevada. Tras la paz de las damas con Francia, en 1529, los nobles comprometidos sufrieron la confiscación de sus señoríos, comprando Ruiz Sánchez el de Preturo, el Los Abrucho, por 300 escudos. Todavía no existían los tercios de infantería como unidades permanentes, pero eso no excluye la necesaria pervivencia de compañías de infantería necesarias para la defensa y conservación de los dominios italianos de la corona española.
Ignoramos cuándo comenzó a servir en ella nuestro protagonista, aunque sabemos que era alférez de la misma en 1536. Eso ya supone que, si la preceptiva licencia real por suplimiento de servicios debía de servir al menos de 8 años atrás, y este dato nos permite encajar la leva de la compañía de Ruy Sánchez en Extremadura en el otoño de 1527, embarcando en Málaga con un contingente de 2.000 infantes que incluía las compañías de don Alonso Manrique, hijo del marqués de Aguilar, de don Álvaro de Zúñiga, del llamado mariscal de Zamora, del capitán Cornejo y otros 4 más, que desembarcando en las inmediaciones de la plaza de Gaeta, entonces asediada por los franceses, en marzo de 1528, consiguieron liberarla en agosto del mismo año. Pero si he traído esto a colación es para coadyuvar a calcular el año de nacimiento del biografiado, que para lograr pasar la revista del Vedor tendría 17 y 18 años en 1527. Es decir, habría nacido en Badajoz cerca de 1509 o 1510. Solís continuó sirviendo su compañía, que fue una de las fundadoras del Tercio de Nápoles, también llamado Tercio del Reino, con el que asistió a la conquista de Túnez en 1535, a la invasión de las provincias francesas de Languedoc y Provenza en 1536, donde llegaron a ocupar su capital, Aix-en-Provence, y en el auxilio del duque de Saboya en el Piamonte, atacado por Francisco I en 1537. Allí, en la reconquista de Chieri, el 26 de agosto del mismo año, se distinguieron tanto el capitán como su alférez, resultando ambos heridos. 3 meses más tarde, en Monzón, se acordaba una tregua y el tercio se acuartelaba en el Milanesado, junto a los de Sicilia y Lombardía. Pero en agosto de 1538, mientras que otros tercios, Florencia, Málaga y Diego de Castilla, se enfrascaban en la conquista de Castilnovo de Esclanovia, hoy Herceg-Novi en Montenegro, los 3 del Milanesado eran desueltos, refundiéndose sus 28 compañías en un nuevo tercio de solo 8, de 250 hombres cada una. El resto de los soldados, cabos y sargentos fue despedido, pero los furrieles, alféreces y capitanes de las anteriores compañías fueron llevados presos al castillo de Milán. Cereceda no esconde la verdadera causa de todo aquello, como hizo Sandoval, aludiendo a un inexistente motín, refiriéndolo al pormenor en las páginas 350 y siguientes del segundo tomo. Todo empezó con las muestras tomadas a la infantería española el 15 de agosto en Crescentino y en Casal de Monferrato, cuando se detectaron fraudes al compararlas con las anteriores en Santiago y en el mismo Casal. Pero también la mayoría de los capitanes fueron acusados de extorsiones en los pueblos por donde pasaban. Cereceda escribe: no se halló en estos capitanes al capitán Ruiz Sánchez de Vargas por estar enfermos y por no tener queja alguna de él, mas estaba en prisión Juan de Solís o alférez. 7 meses estuvo preso en el castillo, recibiendo la libertad en abril de 1539 con los sueldos que había dejado de percibir desde su detención. Suponemos que volvió al servicio activo, quizá inicialmente como alférez reformado, pero lo cierto es que carecemos de noticias ciertas de su vida hasta reencontrarle de nuevo en su Badajoz natal a finales del año de 1543. En efecto, Juan de Solís había recibido una patente de capitán de infantería española para elevar una compañía de 250 infantes en Badajoz, su tierra y comarca. Archivo General de Simancas, Estado 64, folio 159, que debía de formar parte del tercio de nueva creación, es decir, de Bisoños, que el toledano Vasco de Acuña debía llevar a Flandes por mar, embarcándolo en Santander. Ningún vestigio nos ha quedado sobre las andanzas del pacense por su tierra para reclutar a los hombres comprometidos, los que consiguió enganchar y los que pudo perder durante la titánica marcha de casi 900 kilómetros que suponía cubrir para llegar a Santander desde Badajoz, en su mayor parte por la conocida Ruta de la Plata, que generalmente se cubrían a razón de 150 kilómetros semanales en marchas de 25 kilómetros diarios y un día de descanso, o sea, 6 semanas caminando. Finalmente sabemos que la compañía, totalizando 208 hombres, embarcó el 7 de mayo de 1544 en el puerto cántabro, de donde zarparon el 16, aunque 2 de las compañías del tercio hubieron de regresar a Laredo por una avería de su transporte. El 22 del mismo mes desembarcaron en Calais, plaza inglesa en suelo francés del aliado de Carlos V, Enrique VIII. Enseguida marcharon a Namur y desde allí a Luxemburgo, plaza española entonces en poder de los franceses por traición, que Fernando de Gonzaga, príncipe de Molfetta y virrey de Sicilia, al mando de las tropas españolas, dado que el emperador se hallaba en Alemania, se dispuso a sitiar el mismo día que supo la llegada del tercio a Calais, marchando desde Solebra, donde se hallaba 50 kilómetros al sur de la plaza, con los tercios de Sande, Pérez
de Varga, que el año anterior habían sometido al duque de Cleveris, un contingente belga al mando del príncipe de Orange, René de Chalon, que moriría entre los muros de Saint-Dizier, y otro en Espire, y otro alemán del conde de Fürstenberg. Los franceses capitularon el 30 de mayo y Carlos V, aplacados los luteranos en Speyer, dice los alemanes, resolvió atacar a Francisco I por la picardía para confluir sobre París con las fuerzas del rey inglés. Tras apoderarse de Commercy y de Ligny, las tropas de Carlos V llegaron a Saint-Dizier el 8 de julio. Después de los preparativos para formalizar el asedio, el día 15 los 2 tercios veteranos y 8 compañías bisoñas de Acuña se arrojaron al asalto de la plaza. Los embajadores de las cortes italianas ante el emperador, Ferrufino, Capiluco y Novallero, refirieron al detalle aquellos hechos en sus informes, pero mientras que identificaron a numerosos soldados de los tercios veteranos y sus procedencias, del tercio de Acuña solo refieren las heridas infligidas a sus capitanes. Tal fue el caso de Alonso de Viedma de Carvajal, de Juan Gaitán de Ayala y de Hernando Castañoso de Bracamonte, de los cuales murió el primero. La plaza capituló finalmente el 7 de agosto. A finales del dicho mes se cruzaba el río Marne por Chalon, tomando seguidamente Epernay 4 de septiembre y Soissons 12 de septiembre. Poco después, ante la amenaza que pesaba sobre París, los emisarios de Francisco I alcanzaron un acuerdo de paz en la abadía de Saint-Marceau-les-Soissons, 16 de septiembre de 1544. Con ella, las tropas se replegaron a los Países Bajos. Quizá me he extendido en demasía al referir estos acontecimientos poco relevantes en la vida de nuestro protagonista, pero ¿cómo podía pasar por alto la peripecia vital de un tercio que asistió ni más ni menos que a la recuperación de una plaza tan inexpugnable como Luxemburgo, que fue parte activa en la conquista de Saint-Dizier, obligando a Francisco a que Francisco I hubiera de pedir la paz al emperador, tan solo un mes después de haber éste invadido Francia con unas fuerzas inferiores a las de aquel? De un tercio que ni aparece en los anales de nuestra historia militar y que tampoco consta en mi listado de tercios de Flandes, a pesar del elevado número de tercios itinerantes que logré identificar, aunque valga en mi descargo, que aquel listado daba comienzo en 1567, 23 años después de los hechos referidos. Pero no estamos en presencia de un tercio itinerante, sino de una unidad formada para un propósito y que una vez cumplido fue desmovilizada. Y no fue la única. Además del tercio reseñado, hubo otro de Bisoños, del caballero alcantarino Pérez de Guzmán y Bermúdez Marmolejo, que se había embarcado en Laredo el 3 de junio de 1543, y los 2 veteranos de Álvaro de Sandes, Sicilia II, y de Luis Pérez de Vargas, que habían cruzado los Alpes para someter al rebelde duque de Cleveris, Clev, dicen los alemanes. Todo ello, a excepción del siciliano, que debía asistir al hermano del emperador en Hungría, fueron desmovilizados, embarcándose en Brujas para regresar a España a lo largo de noviembre. Pero como el tercio de Sande había sufrido numerosas bajas y algunos de sus capitanes prefirieron regresar a Sicilia, fue reforzado con voluntarios de los otros tercios, configurándose una unidad renovada de 12 compañías en la que el maestre de campo y los capitanes Alonso de Navarrete, Pedraria Sánchez, Diego García de Sande, Alonso Portacarrero y Antonio de Figueroa habían servido anteriormente en el tercio, pero Guillén de Rocaful y Antonio Moreno procedían del tercio de Pérez de Vargas, al igual que Francés de Álava, Felipe de Beaumont y García Sarmiento provenían del de Bisoños de Pedro de Guzmán, y finalmente nuestro Juan de Solís lo hacía del de Bisoños de Vasco de Acuña. Tras invernar en los Países Bajos, el tercio se dirigió a la plaza luxemburguesa de Arlon, de donde partieron el 15 de febrero de 1545 para dirigirse a la ciudad imperial de Estrasburgo, pero lo hicieron a través de Francia, por Verdun, Pont-à-Mousson y Dius, obviamente con la preceptiva licencia de Francisco I, no menudo baldón para su orgullo, pero claro, si no hubiera permitido el paso, se lo hubiéramos ganado, ¿y a qué precio? Para embarcarse en la antigua Argentina, es decir, Estrasburgo, por el Rin con rumbo a Viena. En Verdún, el 18 de febrero, fueron revistados 2.875 hombres. Su misión era reforzar la capacidad defensiva de Fernando I, rey de Hungría y de Bohemia, frente al avance otomano, pero lo cierto es que a las órdenes de Ibersdorf, lugarteniente de Fernando en Bohemia, hubieron de luchar contra los oligarcas sublevados en el condado de Trenčín, actual Eslovaquia, a los que sometieron. El tercio pasó el invierno en Nagasembad, el actual Turnau, en Eslovaquia, para dirigirse en la primavera de 1526 contra el Bajá otomano de Buda. En mayo de aquel año, Carlos V acudió a la edita de Spira, a la que faltaron todos los jefes protestantes constituidos en la Liga Esmalcalda,
que estaban armándose en sus estados. El emperador, viéndose en peligro, llamó a los tercios de Italia y al de Sande, que en 10 días llegó de Viena a Ratisbona por el Rin, caminando después 180 kilómetros hasta Landsberg, donde se reunió con el marqués de Marignano y el cardenal Farnesio con las tropas del Papa, que habían cruzado los Alpes evitando una emboscada protestante. Allí llegó el emperador, que regresó con ellos a Ratisbona, donde el 18 de agosto hallaron al tercio de Nápoles, 4 regimientos alemanes y algunas compañías del tercio de Lombardía. El 23, ya todos reunidos, salió de Ratisbona y por la ribera danubiana se dirigió hacia Ingolstadt, guardada por 3 compañías españolas, pero rodeada por los protestantes. El 23, a la vista de la ciudad, comenzó a fortificar un campamento que el 31 fue asaltado por los ligueros, finalmente rechazados. Los 3 primeros días de septiembre se repitieron las escaramuzas, en una de las cuales fue herido de un mosquetazo en un muslo Juan de Solís. El 4, los protestantes abandonaron sus posiciones y se retiraron hacia Neustadt, pero los imperiales se mantuvieron acampados ante Ingolstadt hasta el 15 de septiembre, en que llegó el conde de Buren con las tropas de Flandes. El ejército imperial partió el 17 hacia Neuburg, y que se rindió el 20. Luego prosiguió su feliz campaña danubiana recuperando Donauwörth, Ulm y otras plazas menores. Una revista pasada en Nürnberg en noviembre nos revela que el tercio consistía de 2.270 hombres en 12 compañías, las mismas que habían partido de Luxemburgo, excepto la de Villadrando, que había pasado a capitán de arcabuceros a caballo y le había sustituido Jerónimo de Guijosa. El 17 de diciembre, hallándose en Hall, vino a suplicar el perdón del emperador, abandonando la liga y reconciliándose con el imperio, el conde palatino del Rin, y poco después hacía lo propio el duque de Württemberg. Tras invernar en Baviera, el ejército imperial partió de Nürnberg el 29 de marzo, marchando hacia Sajonia, en busca del ejército del duque elector, hasta alcanzarlo 350 kilómetros al noroeste frente al pueblo de Milbar, separados por el río Elba, la víspera del 23 de abril. Es bien sabido cómo el día siguiente unos soldados españoles, 11 dicen algunos, cruzaron a nado el río para capturar las barcas que el enemigo tenía en la ribera opuesta y facilitar el paso de las tropas, que sorprendieron así al enemigo. Pero es menos conocido el papel que nuestro protagonista, el entonces capitán Juan de Solís, desempeñó al salvar la vida del duque Juan Federico de Sajonia y propiciar su captura. El hecho ocurrió en el bosque de Bottenwil, al norte de Milbar, cuando el duque intentaba huir en dirección a Wittenberg. Bueno, este Wittenberg no es el Württemberg anterior, son 2 ciudades diferentes, aunque la onomatopeya pueda resultar parecida. Herido en el rostro y sangrando, se defendía solo contra 3 contrincantes que le acusaban para rematarle, cuando Solís, que se acercaba a la escena, les detuvo diciendo que tenían enfrente al duque y elector de Sajonia, el jefe rebelde. Ante esto, todos detuvieron sus esfuerzos por matarle y buscaron apropiarse de alguna prenda que probara sido uno de ellos el responsable de su captura para reclamar su recompensa. El mismo Solís le tomó una manopla y su martillo, que no le sirvieron porque el preso reconoció haberse rendido ante un soldado alemán, uno de los 3 que le acosaban, pero no el que le había herido. El 16 de agosto de 1548 pasó el tercio de Sicilia su última revista en Alemania, reducido a 9 compañías y 1.982 efectivos. Como debían de emprender el regreso a Lombardía, antes de partir el tercio fue privado de 3 compañías. Las de Guijosa y Navarrete pasaron a reforzar el tercio de Arce, y las de Pedro de Ávila pasó al de Nápoles, quedando reducido así a 7 compañías. En Italia fue empleado en guarniciones en el Ducado de Saboya, que ocupaba casi totalmente los franceses, asistiendo desde 1551 a la sede de Parma. Juan de Solís, Antonio Moreno y Jerónimo Manrique, que estaban de guarnición en tierras del duque de Plasencia, Piacenza en italiano, asistieron a la toma de Megedia, o África. Megedia es la ciudad tunecina actual, que nosotros llamamos África, en Túnez, en 1550. Los 3 reaparecen acuartelados en febrero de 1552 en Lombardía porque constan en una muestra de dicha fecha, pero Juan de Solís había tenido su compañía casi deshecha en el sitio de Parma en 1551. El 7 de julio de aquel mismo año se le ordenó rehacerla en Badajoz y acudir con ella para su embarque en Málaga, pero se excusó de hacerlo por carta ante el rey, por hallarse enfermo, y su bandera fue subsumido en las 6 restantes, como dice un legajo en el Archivo General de Simancas, Guerra y Marina, legajo 46, o el que sea. No aclara el documento los términos de aquella renuncia, que no licencia temporal, ya que ésta se concedió discrecionalmente y existía una solicitud previa. Entiendo que, enfermo y ausente de su patria desde hacía 25 años, nuestro biografiado regresó a Badajoz para rehacer su vida, abandonando la carrera militar tras haber dado al servicio real los mejores años de su juventud. Lo mismo hizo el soldado memorista cordobés Martín García de Cereceda, que sirvió algunos años menos que nuestro pacense.
De regreso en Badajoz no solo consiguió recuperarse, sino que también contrajo matrimonio con doña Inés de Tovar y Calderón, labró su casa frente a la iglesia de San Pedro en la Alcazaba y procrearía un varón y 2 hijas. El varón fue don Pedro de Solís Portocarrero y Tovar, nacido cerca de 1555, que casó con doña Ana de Menchaca, en la que tuvo a don Juan de Solís Portocarrero y Arce, caballero de Alcántara, que en su mujer, aquí hay un error, por eso antes titubeaba, caballero de Alcántara, que en su mujer, doña Ana de Menchaca, aquí hay un error, porque no puede ver, dos Ana de Menchaca, en fin, esto procuré corregirlo. Bueno, procuraría entre otros a don Fernando de Solís y Vargas, que nació en Ibernando, Cáceres, circa 1603 y murió en Amberes el 21 del 11 de 1669, caballero de Santiago en 1644, maestre de campo en Flandes y castellano de Amberes. La castellanía de Amberes era la más importante de los Países Bajos, desde 1661 a 1669, donde murió, fungiendo el dicho cargo de castellano de Amberes con el empleo de maestre de campo general del Ejército, bisnieto de nuestro protagonista, de nuestro Juan de Solís del que tratamos. De un protagonista en cuya vida quedan por resolver algunas lagunas o periodos todavía pendientes de iluminar. Uno de ellos se refiere precisamente al sexenio comprendido entre 1556 y 1561. Pero antes de meterme en ello, quisiera elucidar otro hecho controvertido de su biografía, y es que profesaron alguna orden de caballería, ya fuera la de Santiago o de Alcántara, y si me permiten ustedes un instante, nada más, que no es por aclarar las ideas, sino la garganta. Decía que hubiera sido caballero de Santiago de Alcántara, admitieron Diego de la Mota para la de Santiago en 1559, Caro de Torres en 1622 y el autor autores de la historia, trajes y condecoraciones de todas las honores de caballería de 1850, que prácticamente copian sus textos del anterior. Diego de la Mota debió de confundir a nuestro personaje con Juan de Solís y Vargas, que profesó en la orden en 1548, expediente 7819, a quien endosó los hechos del nuestro. En cambio, otros autores le prefirieron al Alcantarino, en clara confusión con el nieto homónimo de nuestro protagonista, que se recibió en la orden en 1603, cuando nuestro Juan era ya finado. Lo cierto es que este no se había cruzado en ninguna orden, al no conservarse en la sección de órdenes militares del Archivo Histórico Nacional, salvo el rarísimo caso de su posible extravío. Don Luis de Salazar y Castro no le decoró con ningún caballerato en su tabla genealógica de la familia Solís, de finales del siglo XVII, que comienza en el año 1330 y concluye con don Juan de Solís y Portocarrero, su nieto homónimo ya mencionado. Pero tanto él como su aludido hermano don Fernando de Solís y Vargas y de Carvajal se recibieron en la de Alcántara, el primero, y en la de Santiago, el segundo, y ambos hubieron de incluir a su abuelo en sus genealogías, donde debían de consignar su naturaleza, títulos nobiliarios y condecoraciones en las órdenes de poseerlas, lo que no hicieron. Del sexenio oscuro 1556-1562 importaría descubrir cómo volvió a reincorporarse a la carrera militar, que aparentemente había abandonado en 1552 hasta reaparecer en 1562 con el puesto de capitán de infantería de un tercio de Nueva Leva para servir apoyando a los católicos de Francia. De volver a servir, ¿por qué esperar hasta 1562 cuando la guerra con Francia recomenzó en 1555? He repasado la composición de los siguientes tercios nuevos que sirvieron en Italia en dicho periodo, es decir, primero el de Renato de Silva y Maldonado, que nació en Ciudad Rodrigo en 1498 y murió en el mismo sitio en 1573, formado en 1556 por la unión de los que tuvieron don Alonso Luis Fernández de Lugo, adelantado de Canarias, y Lorenzo Suárez de Figueroa, y subsumido en el tercio de Lombardía en 1559. Segundo, el de Francisco de Haro, que asistió a la toma de Porto Ercole, 18 de junio de 1555, y quedó allí de guarnición. Tercero, en el de Fernando de Toledo, gran príncipe de Castilla, hijo natural del duque de Alba, elevado en España en 1557 y embarcado en Barcelona con rumbo a Génova, que luego pasó a Sancho de Londoño. Cuarto, en el de don Alonso de Pimentel, de Bento Compañías, aunque dos se quedaron en tierra para el socorro de Orán, elevado en España en 1555 y embarcado en Málaga el 15 del 11 de 1555, que sirvió primero en Nápoles y después en Milán. No le he buscado en el tercio de Jerónimo de Guijosa, formado para la protección de Siena con soldados que ya servían en Italia, pero sí lo he hecho entre los gentiles hombres que se entretienen en el ejército de Lombardía y sueldos que disfrutan. Archivo General de Simán, que es estado 1199, folio 31,
aunque no he conseguido los de sus homólogos de Nápoles. Ante la absoluta falta de noticias, solo puedo conjeturar que nuestro protagonista debió de permanecer en Badajoz, viendo crecer a su hijo y heredero e incrementando su familia con 2 hijas. Pero entonces, ¿cómo pudo recibir en 1562 la patente para elevar una compañía de infantería en Badajoz? Solo puedo formular la siguiente hipótesis. Desde 1553 era capitán general de Guipúzcoa y alcaide de Fuenterrabía don Diego de Carvajal, tercer señor de Jodas, al que asistían 2 sobrinos, Luis y Diego, que había sido capitán de infantería y de arcabuceros a caballo en el Tercio de Sicilia y en la guerra de Esmalcalda, y conocía personalmente a nuestro Solís. Su tío había recibido el 17 de marzo de 1555 una orden de Felipe II para que emprendiera una expedición contra Bayona que no pudo llevar a cabo. Sin embargo, en 1558 consiguió saquear e incendiar el puerto y la villa de San Juan de Luz. Presumo, aunque no puedo probarlo, que Solís fue contratado como entretenido junto a la persona del capitán general de Guipúzcoa en 1556 o 1557 hasta la conclusión de la paz con Francia en 1559. Así, cuando en 1562 este recibió la orden de levantar un tercio para marchar a Francia, debió ordenar a Solís, bajo patente real, que levantara una compañía en Badajoz y su entorno. La hipótesis anterior vale tanto como la presunción de que Solís permanecía en Badajoz todo el decenio. Tampoco puedo probar la leva de su nueva compañía en la villa pacense, salvo por la identidad de algunos de los soldados que conocemos por lo que percibieron del reparto de las cantidades cobradas a Caterina de Medici, reina regente de Francia, en nombre de su hijo Carlos IX, entonces menor de edad. Estos eran Alonso de Santa Cruz de Almagro, Hernando de Albites de Badajoz, Antonio Lobo, don Luis Cárdenas, Juan de Medina, Francisco del Oro, los también pacenses Luis Calderón y Juan de Cabezas, Lorenzo Martín, Antonio Lobo, don Luis de Cárdenas, Juan Bravo, Pedro Muñiz y otros. El Tercio de Francia, que sí se llamaría, no se puso en marcha todo junto. Las 3 primeras compañías, cada una de 300 hombres, la del maestre de campo Diego de Carvajal y 2 de la guarnición ordinaria de Navarra, cedidas por su virrey el duque de Alburquerque, de los capitanes Pedro Vela de Medrano y don Tristán de Beaumont, cruzaron la frontera el 20 de julio. En Francia les recibió el gobernador de Bayonne, vizconde de Hort, que les entregó víveres pero no permitió que entrasen en su ciudad. Continuando su marcha, don Diego sufrió un ataque de gota en Capbreton, donde hubo de quedarse, confiando el mando de su compañía y tercio a su sobrino, don Luis de Carvajal, arriba mencionado, que el 7 de agosto, reunido con las exiguas tropas de Montluc, tomaba la villa de Mont-de-Marsan de 1000 vecinos. Luego capturaron a Jean y Pendagenois el 25 y el 26 de agosto, donde se reincorporó su tío ya recuperado, que recobró el mando. Después quiso Montluc tomar Montauban, donde fracasaría tras un mes de asedio, episodio que lavó con su victoria en la batalla de Berg, 9 de octubre de 1562, donde los españoles tuvieron un destacado papel reconocido por Montluc en sus memorias. Tras la batalla, Charles de Coucy, señor de Bourry, teniente del rey en Guyena, recibió la orden de recoger a la infantería española, reunirla con el resto de tercio que ya se esperaba y encaminarla al campamento real entonces en Normandía. Dicho resto, formado por 9 compañías de unos 200 hombres cada una, había cruzado la frontera el 5 de octubre, cuando la noticiaba el gobernador de Bayonne, coincidente con la del 25 de septiembre, notada conforme al entonces vigente calendario juliano por uno de sus capitanes, Juan de Ayala, natural de Ocaña y padre del sargento mayor de la unidad, Pedro de Ayala, que le sucedería en su compañía y que ya servía de soldado aventajado con 4 escudos al mes en la dura campaña de Metz 1552, en la compañía de Francisco de Molina y tercio de Juan de Guevara. Su padre había elevado la compañía en el reino de Toledo. Las otras 9 estaban al mando de los capitanes don Gonzalo de Bracamonte, que se hizo en Ávila y Salamanca, futuro maestre de campo de los tercios de Cerdeña y Flandes, don Juan de Otalora y Avendaño, también conocido por el sobrenombre de Capitán Mondragón, lugar de su naturaleza, elevado en Vizcaya y Guipúzcoa, Pedro Campuzano, elevado en Castilla, Pedro Muñiz de Zabala, elevado en La Mancha, que luego sería disuelta, y sus hombres repartidos entre las demás compañías. El capitán Gual, o como interpreto el apellido, porque en el documento se lee Fual, por lo cual he desistido de identificarle, máxime sabiendo que su compañía, como la de Muñiz, acabaría siendo disuelta para engrosar las otras. Nos restan la compañía de nuestro protagonista y las 2 que más me han llamado la atención por las razones que explicaré. La de Jordán de Valdés y González, nacido en Gijón en 1521, que había sido alférez en Siena en 1552, capitán en San Quintín y murió en el cerco de Mons en 1572, siendo veedor general del ejército de Flandes y con las pruebas en la orden jacobea pendientes de aprobación desde 1561. Su compañía no era de nueva leva, sino la misma que había mandado en San Quintín en el tercio de Navarrete, disuelto en 1560 y repatriada a España,
que embarcó en Barcelona con destino a Nápoles, donde se incorporó al tercio de aquel reino en junio de 1561, siendo repartida entre Pozzuoli y Salerno. En julio del año siguiente se embarcó en Nápoles a bordo de las galeras de aquel reino junto a otros 9 capitanes del tercio para formar parte de la escuadra de 28 galeras a cargo de don Juan de Mendoza, la que sería deshecha por un temporal en la bahía de la Herradura el 19 de octubre de 1562. Las 10 compañías napolitanas se reunieron en Cagliari con la escuadra de don Juan y tocando en Génova y Barcelona arribaron a Valencia el 8 de agosto, donde desembarcaron 1.500 hombres para prevenir una posible rebelión morisca. Lo cierto es que acabaron por enviar a sus 147 hombres hacia Pamplona, 500 kilómetros al norte, donde estaba prevista la reunión del tercio. Y resta la compañía de Antonio Moreno León y Salido, 1518-1569, primogénito del maestre de campo homónimo, Baeza 1485, Perpiñán 1573, Caballero Calatrava 1543, luego comendador de Ballesteros y Cañaveral, maestre de campo y alcaide de Perpiñán. Había merecido el caballerato por su actuación en la defensa de Perpiñán en 1542, siendo ya capitán junto a su padre. Luego pasó al tercio de Luis Pérez de Vargas, asistiendo a los asaltos de Diran en el ducado de Cleves 1543 y Saint-Dicy 1544 en Francia. En febrero de 1545 pasó con su compañía al tercio de Sand en Arlon, Luxemburgo, al refundirse ambos, al que aportó sus 210 soldados. Desde entonces su biografía militar es exactamente coincidente con la de Juan de Solís, excepto porque en 1552 asistió con su compañía al cerco de Metz, pasando después al tercio de Navarrete, con el que combatió en San Quintín y Gravelinas, aun cuando ya tenía concedida la licencia para contraer matrimonio, 28 de junio de 1557, algo infrecuente en su orden. Otra coincidencia con la historia de nuestra protagonista. Dejó el ejército para volver a su patria chica, buscar esposa y crear una familia tras 20 años de servicios. Y de nuevo, como Solís, volvió a levantar una compañía de infantería en su tierra y marchar con ella 700 kilómetros hasta Pamplona, ya casado con María de Raya, hermana del futuro obispo de Cuzco, pero en su caso sin haber procreado todavía. Como su padre, después sería maestre de campo, alcaide de Perpiñán y capitán general del Rosellón. La reunión de las 12 compañías se operó en Dax el 3 de octubre. Si impresionantes habían sido las marchas de las citadas compañías hasta el punto de reunión, no serían menores las palizas a andar que les aguardaban en Francia. De momento, 100 kilómetros hasta Dax y otros 255 hasta Barbesieux, donde llegaron el 19 de octubre y descansaron un par de días antes de acometer la sede de Saint-Jean d'Angely, capitán de Les Entogne, que les abrió sus puertas sin disparar un tiro. Disculpen un segundo, por favor, que estoy seco. ¿Será porque no paro de hablar? Decía que Saint-Jean d'Angely les abrió las puertas sin disparar un tiro. El alcalde recibió en el ayuntamiento al duque de Montpensier, al señor de Bourry y a Jean de Carvallac, como llaman a Juan de Carvajal, comandante en corps español. Les agasajó e hizo distribuir víveres. La marcha prosiguió por Châtellerault, 150 kilómetros, Tours, 78 kilómetros, el 21 de noviembre, Le Mans, 90 kilómetros, pero ahora dirigía a Luis de Sansac, porque Bourry se había quedado con algunas tropas para proteger la liberada región de Saintonge y el duque de Montpensier debía ocuparse de La Rochelle, que ganaría por composición. De Le Mans fueron a Mantes, otros 190 kilómetros, donde cruzaron el Sena para dirigirse a París, donde el rey estaba bloqueado por el ejército hugonote. El 7 de diciembre llegaban a Saint-Denis, 64 kilómetros al este de Mantes, y el día siguiente se presentaban en el Terrain-Vincent, 15 kilómetros al sur. Ya llevaban 952 kilómetros franceses en sus piernas. Pero dicho cálculo no ha tenido en cuenta que, estando París bloqueada por el ejército rebelde, fue preciso dar un amplio rodeo para evitar sus controles. El capitán Juan de Ayala, ya citado, escribió que, como el enemigo ocupaba los pasos, fue preciso dar un rodeo de 16 leguas, lo que nos obligó a una marcha de 36 leguas, 200 kilómetros, que hicimos en 4 días a pesar del mal tiempo y la fatiga de las marchas precedentes. Poco antes nos informó de que se hallaban a 20 leguas de París cuando supieron que el príncipe de Condé la tenía bloqueada con el ejército real dentro. Como castellano emplearía la legua de 20.000 pies o 6.666 varas, que hacen 5,57 kilómetros actuales, es decir, que se hallaban a 111 kilómetros de París cuando hubieron de hacer el rodeo de 200 kilómetros. Ergo, restando 111 kilómetros de los 952 que habíamos contado
y añadiendo los 200 del rodeo salen 1.041 kilómetros recorridos por Francia en 62 días a una incesante media de 17 kilómetros diarios. Su recompensa, que con su llegada a la ciudad los hugonotes levantaron su campo el día 9, quedando París libre del bloqueo a que estaba sometida. La contrapartida, que las continuas marchas y las carestías de alimentos y vestimenta habían hecho enfermar a muchos hombres, que hubieron de quedarse a sanar en la ciudad, entre ellos el maestre de campo Diego de Guevara, a quien se quedó cuidando su sobrino Luis. Solís, como capitán más antiguo, se hizo cargo del mando del tercio, ahora reducido a 2.100 hombres. El día 10 comenzó la persecución de los enemigos que se dirigían hacia Normandía en busca del apoyo de los ingleses desembarcados en Le Havre. El 18, a las afueras de la villa de Doré, a 82 kilómetros de París, los dos ejércitos se hallaron frente a frente en la llanura comprendida entre los pueblos de Épinay, Nuisamment y Blainville. Al amanecer del día siguiente, formados en batalla, se aprestaron a combatir los dos ejércitos, cada uno al mando de un triunvirato. El católico, formado por el condestable Anne de Montmorency, que acabaría preso, el mariscal Jacques d'Amont de Saint-André, que acabaría muerto, me refiero a la batalla, y François de Lorraine, duque de Guisa. El protestante por Luis de Borbón, príncipe de Condé, cuñado de la reina de Navarra, que sería preso en la batalla, el almirante Gaspar II de Coligny, señor de Chatillon, y el furibundo teólogo hugonote Théodore Treves. Los españoles ocupaban el ala derecha realista, sin apoyo de caballería y la sola protección de los carros de su bagaje, formando un escuadrón de 58 hombres de frente, los mejores en las primeras filas. A 30 pasos de la cabeza del escuadrón formó una manga de arcabuceros por su izquierda y enseguida los 2.000 gascones, 6.000 suizos, los franceses y los 1.500 caballos. Los hugonotes llevaron siempre la iniciativa de la lucha, dirigiendo 4 cargas. La primera de 500 caballos arcabuceros fue blanqueada por la artillería católica y acabada de desbaratar por las descargas de nuestros arcabuceros. Acometieron la segunda 2.500 reitres alemanes que, ante las continuadas y cadenciosas descargas de nuestra arcabucería, pasaron del tercio de Francia para acometer a los suizos, a los que hicieron retroceder infligiéndose casi 1.000 bajas entre muertos y heridos. Coligny ordenó entonces una carga general de los protestantes en todo el frente y que obligaron a replegarse a los católicos, no sin haber perdido al condestable de Montmorency, herido y prisionero al intentar socorrer con su caballería el escuadrón suizo, y a su hijo Gabriel muerto al querer rescatarlo. En tan difícil trance, el duque de Guisa ordena a Solís que inicie el contraataque. En este punto cedo la palabra al capitán Juan de Ayala, que tomo de su carta escrita el 22 sobre el mismo campo de batalla. Marchamos a grandes pasos y avanzamos por delante de todos nuestros batallones. Los enemigos nos aguardaron haciendo buena intención de resistencia, pero después de 2 descargas hechas a 50 pasos, viendo que bajábamos las picas para cargarles, se asustaron de manera que les rompimos y matamos 3.000 sin haber perdido más de 6 hombres. Gaspita. A duras penas pudo Coligny retirarse a Orleans con los restos de su ejército. La celebración de la Navidad impuso un parón a las operaciones, pero el 6 de enero falleció en París don Diego de Carvajal, asistido de su hijo y heredero don Alonso y de su sobrino don Luis. El primero se volvía a España, pero el segundo aspiraba a suceder a su tío al frente del tercio, como ya había mandado a sus 3 compañías iniciales al faltar por primera vez don Diego. El embajador de Felipe II en París, Tomás Perrenot de Garambela, señor de Chantonnay, escribía a Felipe II el 16 de enero. Ha servido con mucho contentamiento de Monsieur de Montluc, como vuestra majestad lo habrá entendido, y suplica que se acuerde de él para que tenga manera con que sostenerse y poder estar como quien es, pues le falta ahora el amparo de don Diego, que le trataba como a hijo. Ignoramos cuál fuera la respuesta del monarca, pero el 6 de marzo, desde el campo delante de Orleans, ciudad protestante que los católicos sitiaban desde finales de enero, el mismo Chantonnay interrogaba al maestre de campo Solís sobre lo que haría su tercio en caso de concierto con los rebeldes hugonotes y probable guerra con Inglaterra. La respuesta de nuestro protagonista fue que sus órdenes y las del resto de sus capitanes eran las de ayudar al rey cristianísimo. La muerte del duque de Guisa ante los muros de Orleans el 18 de febrero había dejado sin triunviros al partido católico y la reina regente había dado por bueno el acuerdo de pacificación del reino negociado entre Montmorency y el príncipe de Condé, ambos prisioneros de sus rivales, que se sustanció en el edicto de Amboise publicado el 16 de marzo. Ya no había nada que hacer en Francia sino regresar a España cuando la reina le señalara la ruta a los comisarios aposentadores y algunos suministros que llegaron antes que la paga. El 12 de mayo, escribiendo gran vela a Felipe II, calculaba que ya deberían andar cerca de Burdeos, 460 kilómetros al suroeste de Orleans, en cuyo campamento ante la ciudad permanecieron hasta que los protestantes entregaron la plaza a los realistas en virtud de la pacificación.
Ignoramos la fecha de su partida, pero calculando una media de unos 25 kilómetros diarios de marcha, más el preceptivo descanso dominical, puede calcularse el inicio de ella hacia mediados de abril. En Bayona, 186 kilómetros al sur de Burdeos, Solís repartió entre los suyos 50.000 escudos que había conseguido la reina de préstamos de comerciantes, pero antes, de camino, había recibido por conducto de Perrenot una carta de Felipe II ordenándole que dirigiera su tercio a Tortosa, donde había de embarcarse rumbo a Málaga para ir a socorrer la plaza de Orán, que podía verse amenazada por los turcos. Ignoramos la fecha en que llegaron a Fuenterrabía, donde se despidieron las dos compañías navarras, aunque el capitán de una de ellas, don Tristán de Beaumont, prefirió continuar sirviendo contra los turcos antes que volver a su antiguo puesto y tomó una pica en la compañía de Pedro de Campuzano. Desde Fuenterrabía marcharon por Pamplona y Tudela a Zaragoza, 280 kilómetros al suroeste, donde sabemos que se hallaban el 1 de agosto, porque dicho día murió allí el capitán Juan de Otalora, dando Solís su compañía a Cristóbal de Espeleta y Aguerre. También se despidió en Zaragoza el capitán Juan de Ayala, que regresó a Ocaña, cediendo su compañía a su hijo Pedro, hasta entonces sargento mayor del tercio. Aún faltaban por recorrer otros 200 kilómetros para alcanzar el puerto de Tortosa y embarcarse en las galeras que allí estarían aguardándoles para desembarcar en Málaga, donde sabemos que el 10 de agosto Solís repartió un dinero enviado por la reina de Francia, del que existe registro individualizado. Mucho correr parece, al menos desde Zaragoza, pero se consiguió, y lo que también pudo conseguir el tercio de Francia fue un récord kilométrico de marchas. Desde que salieron de París hasta llegar a Tortosa habían cubierto 1.380 kilómetros. Ya habíamos visto cómo hicieron otros 1.041 kilómetros desde la entrada en Francia, que añadidos a los 843 que hubieron de caminar desde Badajoz a Fuenterrabía, hacen un total de 3.264 kilómetros recorridos en 13 meses desde que partieron de Badajoz. Pero descontando los 4 meses detenidos en Orleans, la media resultante es de 362 kilómetros mensuales ininterrumpidos. Pedro Barrantes Maldonado, en sus ilustraciones de la Casa de Niebla, página tomo 2, 483, refiere que su primogénito Pedro Barrantes Maldonado, en sus que su primogénito Alonso entró a servir en el tercio del maestre de campo don Juan de Solís, natural de Alcántara, alcanzando fama de valiente soldado en todos los encuentros en los que los españoles se midieron con sus armas con los hugonotes de Francia. Pasó después a Orán y el Peñón, y por último a Italia, donde estuvo hasta finales del año 1565. El aserto contiene varios errores que refutaré seguidamente. El primero se refiere a la naturaleza de nuestra maestra de campo. El segundo, que el tercio existiera al socorro de Orán, empresa que adjudican a Solís todos cuantos han escrito sobre algunas líneas. Pero habiendo visto cómo se hallaba en Málaga el 10 de agosto, es imposible que acudiera a la expedición oraní, que partió de Cartagena el 6 de junio y que, llegando el 8 a la vista de Orán, hizo que los turcos se retiraran. Es cierto que Barrantes solo dice que pasó después a Orán, y en eso no yerra, porque el tercio de Francia embarcó en Málaga a bordo de las galeras de Nápoles al mando de don Sancho de Leiva, a quien Felipe II había ordenado en agosto de 1563 que con sus galeras del reino y las que hubiese en Málaga recogiese el tercio de Francia en Málaga y pasase a recoger en Orán al tercio de Nápoles, que quedó en aquella plaza tras su socorro, y que después los aportara en Barcelona. ¿Cuál es entonces el error de Barrantes? Que el propio Felipe II, en carta a Juan Andrea Doria desde el Escurial, Chic, el 20 de agosto de 1563, le ordena embarcar en Barcelona y conducir a Génova, donde hallará nuevas instrucciones la infantería, así del tercio de Nápoles como la del maestre de campo Solís, que ahora está a cargo de don Gonzalo de Bracamonte. No refería el rey la causa de aquel cambio, que no achaco a enfermedad, sino a renuncia, tras haber cumplido con la misión encomendada de luchar contra los hugonotes. Así pues, desde Málaga, Juan retornó a Badajoz, a su casa natal, frente a la iglesia de San Pedro, en la Alcazaba, disfrutando de su familia, pronto reverdecida con una tercera hija, Inés, la única que quedaría soltera. Entramos en otro quinquenio escudo de su vida, 1564-1568, en el que no hallamos rastro alguno de su discurrir. En 1568 se había desatado en Francia, la Segunda Guerra de Religión, buscando a los calvinistas alcanzar la libertad de culto muy restringida por la paz de Amboise. Su jefe era ahora Enrique de Borbón, príncipe de Navarra, futuro Enrique IV de Francia, a cuyas órdenes servía entonces el almirante Coligny. El 12 de marzo de 1569 el duque de Anjou, futuro Enrique III de Francia, les había derrotado en Jarnac, pero los nuevos líderes católicos, Carnavaletti, los almirantes Biron y Belga,
muy afectos a Catalina de Medici, la reina madre de Carlos IX, seguían persiguiendo un acuerdo con los rebeldes bajo la excusa de no disponer de tropas para seguir la lucha. Felipe II dispuso la formación de un tercio de 20 compañías de nuevo a las órdenes de Juan de Solís, que había de reunirse en Vitoria para marchar a la parte de Francia donde se necesitasen. También acudió en su auxilio el duque de Alba desde Flandes con un refuerzo español que fue decisivo para alcanzar una nueva victoria en Montcontour sobre Coligny, que había sitiado a Poitiers el 3 de octubre de 1569. Pero cuando el mariscal de Tabannes iba persiguiendo al resto del ejército hugonote, se le mandó a detenerse. También el rey prudente ordenó a Solís que no saliese de Vitoria hasta recibir instrucciones. El acta de la Junta General de Álava, celebrada en Vitoria el 15 de noviembre de 1569, transcribe lo siguiente. Por orden de su majestad están en esta provincia de Álava y sus hermandades muchas compañías de soldados del tercio que va para Francia, que es del maestre de campo señor Juan de Solís, que reside en esta ciudad a muchos días, y en todo el dicho tiempo que las dichas compañías han estado y están en los dichos lugares de la dicha provincia, y de los lugares donde están, sin que hayan pagado ni paguen cosa alguna, han comido ellos y sus criados, y muchas mujeres que traen cabalgaduras, son mantenidos de los vecinos y de los lugares donde están sin que hayan pagado ni paguen cosa alguna. Pese a tan regalada vida, se cometían excesos contra los civiles que el maestre de campo castigaba impenitentemente, incluso tratando de sus capitanes, como fue el caso de Carlos Tapia, preso en Álava en enero de 1570. Finalmente Carlos IX, que desde finales de noviembre negociaba con los rebeldes, no solicitó la ayuda del tercio, que hasta el 9 de febrero de 1570 no fue reclamado para acudir a Granada a combatir la sublevación morisca. Bueno, hasta aquí lo que tenía escrito, porque efectivamente el tercio participa en la rebelión de los moriscos, en lo que se llama la guerra de Granada o la guerra de la Alpujarra, pero a mí no me interesa una guerra que los militares luchan contra civiles. Y en todo caso el tercio se disuelve, lo ordena disolver en el año 1571 el jefe de las tropas españolas, Juan de Austria. Y a algunos capitanes del tercio les da expediciones para que pasen a servir al servicio de capitanes generales de provincias o les da patentes para servir en otros puestos, no a todos. Pero el tercio se disuelve. Quien no se disuelve es el maestre de campo, que curiosamente es mandado de nuevo a Vitoria porque Felipe II quiere volver a levantar otro tercio para mandarlo de nuevo a Francia. Ese tercio no se llevará a efectos. Solís está en Vitoria todo el año 72, 1572, cuando su tercio, hemos dicho que había sido disuelto en el 71, pero finalmente la tercera expedición que Felipe II pretende llevar a Francia no se lleva a efecto y Solís ya regresa a Badajoz. Hay algunos... por ejemplo, Diego Suárez de Figueroa, en la historia de la ciudad de Badajoz, que dicen que fue corregidor de Medina del Campo. Yo he seguido el rastro de todos los corregidores de Medina del Campo desde el año 1521, que evidentemente no podía ser este hombre, hasta el año 1595, que fue Francisco Nero, y ahí no aparece este hombre. Mirar, Juan de Solís tenía algo así como 5 juros, no recuerdo ahora la cantidad de maravedíes, pero que le aportaban una renta suficiente para vivir muy desahogadamente. Y su mujer tenía otro juro de la no despreciable cantidad de 500.000 maravedís, medio millón de maravedís. Este hombre no necesitaba trabajar en ningún sitio, ni de corregidor, ni de alcaide, que también se dice por ahí que fue alcaide de Tarifa, que también he comprobado los alcaides de Tarifa sin que aparezca, ni gobernador de Tarifa, y otros dicen que fue corregidor de Úbeda, pero corregidor de Úbeda fue otro Juan de Solís, precisamente su nieto,
Juan de Solís, su nieto homónimo, Juan de Solís Portocarrero, que fue corregidor de Úbeda desde 1609 hasta el 23 de octubre de 1610, que falleció en su cargo. Por lo tanto, desde que Juan de Solís deja el puesto de maestre de campo en 1572 hasta que muere entre 1583 y 1585 en Badajoz, está viviendo tranquilamente con sus pingües rentas. Además tenía dinero suficiente para pleitear por herencias de señoríos, de predios y de incluso territorios señoriales. Es más, su hijo tiene la osadía, su hijo no es su nieto, este Juan de Solís Portocarrero que hemos visto que muere en Úbeda, llega a pleitear por un Arce. Él tenía apellido Arce, que era Vázquez de Arce, que fue un hombre importantísimo en el gobierno de Castilla, muy afecto a Vázquez de Arce, muy afecto al rey Felipe III. O sea que esta gente no tenía recursos suficientes para vivir holgadamente, y no solo eso, sino para permitirse pleitear, que era carísimo en aquel tiempo, por unos pleitos de dudosa, aunque yo ignoro, porque no los he estudiado, si tuvieron alguna consecuencia favorable, porque cuando se pleitea es porque se puede pagar, pero también porque se tiene la esperanza de conseguir el éxito. Pues esto es todo lo que tenías que contarles sobre este hombre. Van a permitir que lea una cosa que se escribía sobre este hombre, lo escribió Antonio de Solar y Taboada en un librito que se llamaba Hijos Ilustres de la Villa de Alcántara, en el año 1926. Decía sobre Juan de Solís: interesante en extremo debe ser la historia militar del maestre de campo cuyo nombre encabeza estas líneas, y lamento por eso, muy de veras, no tener los datos necesarios para escribir la biografía de tan valeroso soldado, que dentro y fuera de España acreditó el temple de su corazón y honró su pueblo natal. Su pueblo natal no era Alcántara, sino Badajoz. Pertenecía a una noble familia, es cierto, pero él no era el titular del señorío. Y siguiendo el ejemplo de la mayor parte de los jóvenes de su tiempo, abrazó la carrera militar alcanzando el mando de un tercio, prueba elocuentísima del excelente concepto que se tenía de su bizarría y de sus dotes de mando. En Francia contra los hugonotes y en Orán cuando la sitió el turco Barbarroja, se señaló don Juan de Solís notablemente. Creo que he podido ampliar de manera importante lo dicho por este Antonio del Solar. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Ah, sí, por supuesto que sí. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Perdón. Antes quisiera, aprovechando que está aquí don Julio Albi, que es un hombre al que yo le debo todo, porque yo sí soy conocido en España, es gracias a él. Yo antes de conocer a Julio Albi escribía en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, pero en España nunca había escrito nada. Y gracias a don Julio, que me animó a hacer una revista como las que haces en Inglaterra, pero en español, sobre temas españoles, nació Dragona, y luego RD, tratando yo de recuperar los lectores que tenía en lengua inglesa, pero que en realidad RD era Dragona. Don Julio, te lo debo todo. Gracias. Gracias a ti siempre, y por siempre y para siempre. Perdón, ya estoy dispuesto a lo que venga. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a don Juan Luis, queda aquí el micrófono para preguntar algo, pues entonces, don Juan Luis, perdone, vamos a presentar al siguiente y vamos a hacer un receso para que el personal descanse. Pues yo desaparezco. Se va a hacer entrega ahora de unos detalles, don Juan Luis. Aquí tiene unos detallitos que le vamos a entregar por su colaboración con nosotros. Aquí tiene. Muchas gracias. ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo verlo? Sí. Pues ayúdeme, que si no se me puede caer. Oh, qué bello. Muchas gracias. ¿Sí lo enseña usted, don Juan Luis? Tiene otro.
Aquí tiene otro detalle Madre mía, ¿qué es esto? de parte, Me vais a colmar de parte, agasajo. de parte del regimiento Salvatierra. No quiero abrirlo del todo por no destrozarlo en el viaje. Que no sé cómo lo voy a llevar. Una bolsita pudiera... Sí, ahora Tú todavía más. este es un obsequio de la bodega Encina Blanca. ¿Y cómo me llevo todo esto? Si he venido sin equipaje. A ver, me deja que lo haga para que lo vean. Pero Sí, una ahora bolsita de buscamos. plástico o algo así. ¿Es vino del que hemos tomado ahora? Venga. Sí, no, ese es mejor. Es mejor todavía, imposible. Mejor el que hemos tomado esta tarde, imposible. Muchas gracias. A ver que se lo guarda aquí afuera. No merezco absolutamente nada de esto. Me deja que guardárselo otra vez. Importante una Y a ver si bolsita de buscamos la plástico para poderlo llevar. Madre mía, pobre. Esto no me lo puedo llevar. Madre mía. Bueno, vamos a hacer una cosa, como se ha acelerado un poco todo, ha habido un cambio también, vamos a dar un receso, pero la siguiente conferencia, en vez en lugar de a las 20 horas, que estaba programada, vamos a dar un cuarto de hora de descanso y la vamos a adelantar un cuartito de hora antes, para que el descanso no sea muy largo y que la gente se pueda ir a su casa a una hora aceptable para el que quiera descansar, porque hoy la jornada ha sido un poco maratoniana. Así que quedamos en cerrar ahora el micrófono y luego a las 8 menos cuarto, a las 19:45, pues continuamos con la última conferencia que nos dará don Fernando Mogaburú. Hasta entonces, a quienes nos siguen aquí presencialmente y a los que nos siguen a través de nuestro canal. Muchas gracias por su atención.